Muy buenos días, estimadas estudiantes de la asignatura Antropología Política. Estamos ya en el inicio de la tercera unidad de nuestra asignatura, que es la que vamos a ver ahora, teniendo como resultado de aprendizaje la diferenciación de los sistemas políticos centralizados. Recuerden que la unidad 2 estuvimos concentrados en el análisis de los sistemas políticos no centralizados. Ahora tenemos como objetivos, examinar las principales características atribuidas a jefaturas o cacicazgos y conocer el origen, la evolución y las características comunes de los estados, tanto de los estados que se suelen llamar arcaicos como de los estados considerados modernos. Los temas que vamos a trabajar son estos: jefaturas y cacicazgos, jefaturas o cacicazgos, entendiéndolos más bien como sinónimos, el origen y la evolución del Estado, la formación del Estado moderno, y bueno, y tratar de identificar algunas características de los estados modernos. Bien, entonces, en general, estamos hablando de jefaturas o cacicazgos y de estados. Estas dos formas, digamos, políticas, de sistemas políticos, forman los sistemas centralizados. Es una categoría que engloba las sociedades en las que el poder y la autoridad residen en una persona, como en el caso de las monarquías, o en grupos de personas, ¿no? Estos sistemas tenderán a estar más densamente, son sociedades más densamente pobladas que las bandas y los tribus. Y una cosa muy importante es que ya vamos a encontrar estratificación en rangos o clases. Vamos a encontrar roles sociales, especialización profesional, utilización de tecnología que permite mayor producción, economías basadas en la redistribución centralizada y van a ser más estables en cuanto a organización política. Hay desigualdades en el sistema político. Entonces ahora una diferencia fundamental con los sistemas anteriores es que las relaciones políticas ya no van a estar basadas exclusivamente en el parentesco, vamos a ver que sí hay algo en las jefaturas o cacicazgos, sino a través de la especialización de políticos, es decir, con la existencia de profesionales políticos, de políticos profesionales y de la existencia de una burocracia administrativa. Algunos datos específicos de jefaturas o cacicazgos: se piensa que comenzaron a existir en términos evolutivos, digamos, unos 1000 años antes que los estados, es decir, hace unos 6500 años. Hoy en día existen muy pocos cacicazgos, y por tanto se los considera más en términos históricos, ¿no? Es como una forma transitoria desde las tribus hacia los estados. ¿En qué se diferencian? En que hay una mayor densidad poblacional frente a las tribus, porque hay una productividad más eficiente, y se trata de un sistema más complejo en cuanto que en cuanto que tiene esta forma de autoridad centralizada y por lo tanto hay una regulación política permanente. Hay órganos centrales de gobierno de manera relativamente permanente, como decíamos, basados en la acumulación y en la redistribución de los excedentes económicos, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar mano de obra excedentaria y por lo tanto se acumula riqueza y se redistribuye, ¿no? Incluso en el cargo de jefe, que lo veremos, esto implica al menos un mínimo de poder. Si recuerdan, tanto en bandas como tribus, el que hacía de líder, de jefe, etcétera, lo hacía de manera transitoria, ocasional, para una guerra específica, para una situación específica. Y no tenía un poder de coerción, ¿no? Aquí vamos a encontrar ya una autoridad con grado de coerción, es decir, de poder usar la fuerza si es necesario, ¿no? Este jefe en los cacicazgos puede ser la última instancia de decisión, por ejemplo, en la distribución de tierras, y tiene la capacidad también de reclutar un ejército. Han sido muy comunes y todavía tienen presencia sobre todo en la Polinesia, y una característica fundamental
Recuerden el caso del gran hombre, aquí ya institucionalizado de otra manera, pero hay una fuerte presencia en los mecanismos de redistribución. En el caso de los estados, recordemos que la palabra estado viene del latín status, que a su vez venía del verbo stare, que simplemente es como lo que estoy haciendo yo, estar parado. Algo fijo, algo parado, algo detenido, como cuando usamos en castellano la palabra status quo, y que también se usaba para los estados de ánimo. De ahí se empezó a usar para referirse al estado de una situación política y eso se condensaba en la frase de status republicae, ¿no? El estado de la república. Carneiro, uno de los autores que vamos a ver frecuentemente citados en los textos que vamos a leer en esta unidad, define el Estado como una unidad política autónoma que abarca muchas comunidades dentro de su territorio, que tiene un gobierno centralizado, con poder para recaudar impuestos, reclutar hombres para el trabajo o la guerra y decretar y hacer cumplir las leyes. Aquí entonces pierden peso las relaciones de parentesco y lo más típico del Estado es que funcionan las relaciones de clase social. También la creación de una relación impositiva, es decir, la recaudación de impuestos, de tributos para permitir funcionar la maquinaria estatal. También otra característica importante de los estados es que ya se va a contar con una religión oficial en muchos casos, no siempre, pero es muy frecuente. Entonces, veamos también el cuadro síntesis que nos ofrece Ted de Llewellyn, tal como vimos en Bandas y Tribus, aquí en el caso de jefaturas y estados, en estos distintos ítems, ¿no? Subsistencia, liderazgo, parentesco, medios de integración. No lo voy a leer todo, ustedes lo tienen en el texto, pero tal vez resaltar algunos elementos en la subsistencia, por ejemplo, que en la jefatura todavía hay agricultura extensiva, a diferencia del estado donde ya tenemos agricultura intensiva. En el tipo de liderazgo, en el cacicazgo o jefatura, tenemos todavía la presencia de un jefe carismático, ¿no? En cambio, en el estado, un líder soberano que está apoyado en una burocracia. Todavía hay cierta importancia del parentesco en la jefatura o cacicazgo y en el estado ya trasciende las lealtades a través del parentesco porque el acceso al poder se basa en grupos de parentesco unilineales o en bilaterales jerarquizados, ¿no? Estamos hablando aquí todavía de los estados no modernos, de los estados no industrializados, digamos, ¿no? Entonces, en la jefatura la integración se hace a través de la lealtad al jefe y en el Estado se realizan a través del comercio o de la especialización de funciones. En cuanto a la sucesión política, aquí hay un cargo de jefe no directamente heredado, en cambio en el Estado sí, pero que va acompañado del aumento de nombramiento de burócratas, ¿no? Redistribución en jefatura, pero a través del jefe, y redistribución en tributos o impuestos recaudados y que se revierten en obras, por decirlo así, en el Estado. Rango como estratificación en jefatura, clase como estratificación en Estado. Tal vez aquí, en cuanto al control legítimo de la fuerza, todavía son informales en la jefatura y ya formales los castigos y las leyes en el Estado. En las jefaturas hay un sacerdocio formal todavía incipiente, en cambio en los estados ya hay una clase sacerdotal profesional que legitima y sacraliza el Estado. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos actuales como históricos y prehistóricos. Fíjense, en los históricos es importante la presencia para nuestro contexto de estados en el actual México, en el actual Perú, etcétera, del que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo se origina el Estado? ¿No? El primer Estado, los primeros estados, se los ubica hace 5.500 años en las llanuras de los ríos Éufrates y Tigris, en el actual Irak. Ahí nacen las primeras ciudades y con el nacimiento de las ciudades se complejiza el sistema social y con ellas nace esta nueva forma de organización política. Curiosamente, no curiosamente, sino junto al surgimiento de las ciudades, Estado, y esta nueva forma
compleja de gestionar el poder y las relaciones, van siempre amarradas además vinculadas al desarrollo de la escritura alfabética, ¿no? Entonces, antes teníamos una sociedad estructurada según redes de parentesco. Ahora aparece una burocracia administrativa permanente que va a exigir lealtades más allá de los linajes o los clanes. Los jefes locales tienen que ceder parte de su autoridad a favor de una clase dirigente que tiene el poder de acumular un excedente agrícola, tiene el poder de movilizar mano de obra para llevar a cabo grandes proyectos, principalmente de irrigación a gran escala y para realizar obras monumentales de arquitectura. Piensen en las famosas pirámides de Egipto o aquellos gigantescos templos en la China. Ejemplos claves de este primer momento son ciudades como Ur y Uruk, son ciudades que tienen más de 40.000 personas, hay una casta profesional de sacerdotes, artesanos especialistas que van a fabricar armas como cuchillos de obsidiana, estatuillas de oro y plata, una red ya amplia de comercio, de comerciantes. Y con todos estos elementos que se construyen alrededor del funcionamiento de la ciudad van a nacer el Estado, digamos, ¿no? Entonces, este estado inicial es fruto de un proceso de adaptaciones a un hábitat particular para resolver problemas específicos. Y lo interesante es que tenemos 6 regiones, 6 lugares, digamos, lugares distintos y en distinta época, en distinto momento de la historia, donde surgen estados sin relación con ningún otro. Nuestro estado, digamos, del actual Ecuador, que no se llamaba por supuesto Ecuador, surge por una imposición colonial o incaica, etc. En cambio aquí estamos hablando de experiencias de surgimiento de estados sin ninguna relación con otro. Estos estados previos a los estados modernos les llamamos arcaicos, pero estos 6 que vamos a ver ahora les llamamos estados prístinos. En la gran región de Mesopotamia, en Sumeria, en el valle del Nilo en Egipto, el valle del Indo, en lo que ahora conocemos como India, el valle del río Amarillo, en el norte de la China, en una zona específica de la Mesopotamia, que es la que mencionaba entre el Tigris y el Éufrates, en el actual Irak, al noreste de Siria, y en los Andes, ¿no? Porque en los Andes también tenemos la experiencia de Chavín, en el actual Perú, que después se va a continuar como Tiahuanacu, en el actual Bolivia, antes del estado incaico. Entonces, fíjense la importancia de esta experiencia de estados sin contactos con otros, ¿no? Surgen de manera independiente a pesar de su distancia geográfica y temporal. Entonces, ese es el origen, digamos, que después se va a imponer, etc. ¿Cuáles son las teorías que tratan de explicar el surgimiento del Estado? Entonces vamos a ver varias teorías internas, externas, basadas en la irrigación, en fin. Veamos primero las teorías de origen interno. Una de las más conocidas que proviene del marxismo, Engels, que en su famoso libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dice que el Estado evoluciona por medio de la lucha de clases, ¿no? Visión que ha sido cuestionada desde la antropología por autores como Service, que dice que en los trabajos arqueológicos no hay una evidencia contundente de la existencia de transacciones privadas a gran escala para fundamentar que habría ya una especie de sistema un sistema capitalista en ciernes, ¿no? Pero, en cambio, Morton Fried presenta una variante, digamos, del modelo de conflicto de clases de Engels. Él postula que al aparecer la estratificación, que eso sí es obvio en estos estados arcaicos, el Estado está implícito porque se necesita, para mantener un sistema de clases se requiere un poder concentrado en manos de una élite, ¿no? Entonces,
la estratificación, el acceso diferencial a los recursos, la explotación de la mano de obra, el trabajo humano, generan tensiones, ¿no?, desconocidas en sociedades menos complejas. Sin embargo, se podría criticar el conflicto que nace de la estratificación social no parece ser la causa de la formación del Estado. Puede ser una precondición para su desarrollo, pero no la causa. La estratificación suele ser inestable en los comienzos y puede tener dos tendencias: hacia la centralización del poder político, que es lo que ahí, digamos, caminaría hacia la formación de un Estado, o disolverse en un nivel inferior, ¿no? Entonces, para que un Estado exista, las clases tienen que distanciarse de unas jerarquías basadas en estatus individuales o de parentesco y asumir el poder en tanto clase. Eso es lo importante. Tenemos teorías que explican el Estado desde el conflicto externo. Lo que vimos antes eran teorías del conflicto interno. Aquí tenemos la marca del evolucionismo. Herbert Spencer trata de dar una explicación a través de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Dice que las organizaciones más fuertes y belicosas van a prevalecer sobre las más débiles, se van a unificar bajo un poderoso gobierno centralizado que monopoliza la fuerza y con la presencia de un ejército permanente, porque tiene amenazas externas a las cuales responder hacia afuera, pero sirven como cohesión hacia dentro. Este tipo de teoría, obviamente, que lo que hace es justificar prácticas como el colonialismo, el imperialismo, un capitalismo monopolista, ¿no? Entonces, aquí la principal objeción es que la guerra y la conquista son factores importantes para el desarrollo de algunos estados. Pero aquí hay dos objeciones, digamos, ¿no? Que para que una sociedad pueda movilizar a un ejército, digamos, se necesita un alto nivel de organización y de administración, ¿no? y de organización de la población. Entonces, la guerra hay que considerarla en este caso más como una función que cumple el Estado, una función aglutinadora, cohesionadora, etcétera, más que como una causa, ¿no?, de un primer nivel de integración social. Y en segundo lugar, en la experiencia de tribus y jefaturas, la guerra puede ser más bien un obstáculo que una causa de formación estatal, porque los grupos, ante un poder mayor, los grupos generalmente lo que suelen hacer es dispersarse. Una variación de este último punto es el que ofrece Carneiro. Él habla de la circunscripción ambiental, ¿no? Cuando hay ciertas condiciones territoriales, geográficas, topográficas, efectivamente, en un caso de guerra, un determinado grupo puede escapar, puede zafar, digamos, ¿no? Pero si estás encerrado ante montañas o costas, etcétera, en una situación de conflicto, lo que te toca es someterte, ¿no? Entonces, este tema de la circunscripción, Carneiro lo matiza, digamos, el rol que puede jugar la guerra en la confirmación del Estado, ¿no? Estos procesos se darían bajo un principio de exclusión competitiva, ¿no?, ya que dos grupos no pueden ocupar indefinidamente un mismo espacio porque están compitiendo por los recursos. Entonces, para él, las jefaturas se unen entre sí para formar estados, y los estados van a la guerra formando otros estados más grandes, ¿no?, en esta tendencia expansionista imperial, digamos, que era muy común no solo en los estados arcaicos, sino, por supuesto, en nuestra sociedad global contemporánea, ¿no?, con esa tendencia megalómana de ciertos gobernantes de expandir territorios a nivel global. Una teoría importante es la teoría de la irrigación, el agua y la irrigación, que es un factor fundamental en la sobrevivencia y expansión de las sociedades, ¿no? Se dice que entre el 23.000 antes de Cristo y el 2000 después de Cristo, o sea, hoy, la población mundial creció de 3,5 millones a 6.000 millones, ¿no? Entonces, la densidad poblacional
hace 25.000 años, era de 0,6 personas por kilómetro cuadrado. Y hoy en día es de 77,5 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, aquí hay una teoría que dice que hay una correlación entre el aumento de la población y la aparición del Estado. Habría una correspondencia estadística basada en la densidad, ¿no? Sin embargo, esto aquí hay que matizarlo con una densidad no solo poblacional, sino económica, ¿no? Es decir, la relación entre la población y las fuentes o los medios de producción. Malthus, que era un economista de principios del siglo XIX, él decía que cuando una población amenaza con sobrepasar el nivel de los recursos alimenticios, es cuando aparecen enfermedades, hambre y guerra, ¿no? Y entonces esto contrasta el incremento. Esto hoy en día se debate y se discute mucho, porque si así fuera, el crecimiento de la población ya se hubiera estabilizado en un nivel mucho más bajo que el actual. Lo que suele ocurrir es lo contrario. Se incrementa la producción, ahí es el rol de la tecnología, fíjense, se incrementa la producción mediante la identificación de la producción mismo, y esto de aquí, digamos, mayor producción permite mayor crecimiento poblacional. La irrigación, la construcción de terrazas, la fertilización, el uso de la tracción animal, la diversificación de cultivos, la explotación de tierras baldías, hoy en día podríamos decir, bueno, todo lo que causó en las últimas décadas la revolución verde, hoy en día con toda la cosa de los transgénicos y las semillas modificadas genéticamente, todo ello produce un incremento de la producción que produce también un incremento de la población. Obviamente que ahí hay que poner el factor de la inequidad en la distribución de ese aumento de la producción, ¿no? Pero desde esta perspectiva, entonces, el incremento de la densidad poblacional implica formas más complejas de organización social y política e implica, como acabo de decir, desigualdad en el acceso a los recursos, ¿no? Y, por supuesto, mayor estratificación social, ¿no? Esta importancia de la irrigación, del regadío, fue reconocida por Marx y Engels, ¿no? Ellos plantean la diferencia entre las pequeñas sociedades agrícolas y el Estado. Como una diferencia importante es el apoyo de sistemas de riego extensivos. Estos sistemas de riego permiten una intensificación agrícola para mantener una densidad poblacional que a su vez requieren de altos niveles de organización social, de manejo del poder y de organización del trabajo. Otro autor, Wittfogel, él elaboró una propuesta que era la teoría hidráulica, que es interesante porque dice que las sociedades de los primeros estados dependían de que las lluvias inundaran los campos. Con el tiempo estos agricultores comenzaron a controlar las inundaciones mediante diques, embalses, y lo podían transportar, ¿no? Podían transportar el agua a través de canales, ¿no? Con el incremento de la población, entonces el sistema hidráulico crece en tamaño y complejidad, aparecen especialistas dedicados a planificar, coordinar la construcción del sistema, se comienza a controlar el caudal de agua. Entonces estos especialistas se van a transformar en la élite administrativa. Fíjense la importancia que tiene el poder distribuir el agua en un espacio de amplia extensión territorial como eran los primeros, como se va haciendo en los primeros estados, porque al inicio eran ciudades-estados, pero luego se van expandiendo. Este es un modelo teórico bastante bien acogido, pero no es determinante, no tiene una relación causa-efecto, puede funcionar para explicar el surgimiento de algunos estados y no necesariamente en otros. Marvin Harris, famoso, conocido representante del materialismo cultural, él trata de cruzar varias variables, digamos, ¿no? Presión demográfica, hidráulica, circunscripción, etcétera, ¿no? Para él, todos estos factores son el resultado de la adaptación tecnológica de una sociedad a su entorno físico, ¿no? Y él dice que efectivamente las sociedades tienden a mantener la estabilidad entre población y recursos
distintas prácticas que hoy en día pueden escandalizarnos, pero que han sido y de alguna manera son comunes en muchos, hasta hoy en muchos pueblos, ¿no? Prácticas como infanticidio, tabúes de abstinencia sexual, con mujeres que ya han dado a luz, lactancia prolongada, etcétera. Entonces son distintos recursos, mecanismos de los que han echado manos los pueblos a través de la historia para regular, equilibrar esta relación entre población y acceso a recursos, ¿no? La pregunta es, si el equilibrio era la norma, ¿cómo pudo aumentar la población hasta forzar formas más complejas de organización social? Y dice Harris, ahí da toda una explicación que durante el Pleistoceno, desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años, las bandas cazadoras dependían de la caza, que era abundante, luego se extinguen ciertas especies y esto lleva a la dependencia de otras fuentes alimentarias, lo que lleva a la domesticación de las plantas, mejora la capacidad productiva de la tierra, posibilita el aumento demográfico y la población tiende a estabilizarse. Pero también lleva a la gradual disminución de productividad de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí en lugar de reducir la población, se trabaja más horas, se requiere técnicas más productivas, nuevamente el rol de la tecnología. Esto lleva a la producción de excedentes agrícolas almacenados o distribuidos y estos redistribuidores, jefes redistribuidores, van a asumir el papel de una fuerza coercitiva centralizada. Es una explicación de largo plazo que ofrece Harris. Entonces el elemento desencadenante es la población que a partir de una situación relativamente estable va adaptándose a la disminución de los recursos alimentarios. Entonces, cualquier forma de productividad conducirá al agotamiento gradual de los recursos que a la larga va a llevar a la inestabilidad. Entonces va a ser esta inestabilidad, estabilidad en un juego adaptativo permanente el que va a permitir el crecimiento de la población y va a dar forma a estos sistemas complejos como el Estado. Bueno, y ahí está la crítica, la objeción que se le hace a Harris, que este desarrollo del Estado está, si hemos dicho que se dio hace 5.500 años y Harris nos está hablando del Pleistoceno, entonces como que no encaja el marco histórico de su propuesta, ¿no? En fin. Entonces, finalmente tenemos la teoría de la institución del liderazgo, que ya no es tanto una explicación de tipo territorial, económica, digamos, sino nuevamente más política, ¿no? Dice Service, que ya lo vimos antes, también critica el materialismo cultural de Harris, y él traslada la argumentación desde el determinismo ecológico, que es en el fondo lo que plantea Harris, a estrategias de tomas de decisiones, ¿no? Y entonces él plantea que si bien hay una igualdad básica de los seres humanos, incluso en las sociedades igualitarias como las bandas, las tribus, etcétera, hay personas que destacan por su talento, inteligencia, fuerza, belleza, etcétera, y esto les lleva a adquirir ciertos estatus. Entonces ahí se va forjando una élite de liderazgo, ¿no?, que va estableciendo desigualdades, no en términos de clase, sino en términos no necesariamente en términos de privilegio ni riqueza, pero sí una élite que a la final daría lugar a esta élite gobernante, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, estas son distintas teorías, ustedes lo van a tener ahí en el texto, de la forma, por un lado el origen y por el otro lado de cómo se forman estos estados que llamamos arcaicos o los 6 estados llamados prístinos. Veamos ahora cómo se forma el estado moderno, porque el estado en el que los estados en los que vivimos hoy no son iguales que el estado egipcio, que el estado incaico, que el estado de las dinastías chinas, ¿no? Y hay que decir que por distintas razones es el estado moderno europeo que se va formando entre los siglos XIV, XVIII, incluso hasta a fines del XVIII, incluso hasta inicios del XIX, es el modelo de estado que se va como a
universalizar, digamos, y que se va a adoptar como si fuera normal en la mayoría de los países. Esto es un detalle muy importante porque a veces pensamos que este tipo de estado en el que nosotros vivimos es un estado natural, es un estado histórico que gracias a la colonización, ¿no?, a los procesos de colonización al lugar central que adquirió Europa como centro del sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, y el poderío económico que tenía, que pudo imponer, llamemos así, y ha hecho que se vaya expandiendo este modelo de Estado. Bueno, tenemos que comprender cómo se dio ese proceso, ¿no? Pero es importante esto, ¿no?, que sepamos que ha sido fruto de un proceso histórico que no es lo más normal y natural. Ha habido en la historia de la experiencia de la humanidad otros modelos de organización política, aún estatales, ¿no? En fin, entonces, ¿cuáles van a ser las características de este Estado moderno? Obviamente se trata de un poder político que es un complejo institucional organizado sobre un territorio, es un productor de normas, detenta el uso público de la fuerza y la coerción legal sobre las personas y la sociedad. Vamos a volver sobre esto. Entonces, en términos históricos, en la Europa medieval hay un paso en que el rey es uno entre otros señores a el momento en que los señores están bajo el mandato del rey. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. En el occidente medieval conviven varios reinos y principados poco cohesionados políticamente, integrados por feudos y ciudades, ¿no? Estos territorios feudales están bajo el gobierno de los señores feudales que imponen impuestos, administran la justicia, pero que básicamente son una especie de guerreros privados, ¿no? Ustedes probablemente han visto películas como, qué sé yo, El Corazón Valiente, o qué sé yo, la película de Robin Hood, o El Legítimo Rey. Son películas contemporáneas que ustedes pueden ver de Hollywood, de Netflix, etcétera, donde ahí uno puede ver cómo funciona esta relación entre los señores nobles, entre comillas, feudales, y los reyes, ¿no? Pero estos señores feudales son guerreros privados, ¿no? Entonces, no hay el reino, donde están estos señores feudales, no son una unidad de poder cohesionada. El señor feudal se representa a sí mismo. No está a las órdenes de un rey. El señor feudal funciona como un rey en su territorio y el rey gobierna como si fuera un señor feudal sobre tierras que le pertenecen patrimonialmente, que ese va a ser el tema en realidad fundamental de quién se considera rey y quién no. El patrimonio privado del rey es lo que le da derecho a la corona. Y su influencia en el reino depende de su capacidad de negociación con estos nobles que están en su territorio. Pero en esta época, antes de la formación del Estado moderno, el rey, se decía con la frase en latín, es un primus inter pares, es decir, el primero entre sus pares. Quiere decir que no tiene un poder absoluto. El ejército está formado hasta el siglo XV por caballeros que iban a la guerra con sus propias armas, escudos, escuderos, caballos, ¿no? Y en los ejércitos feudales combaten caballeros de distintos reinos, entonces no hay todavía la idea de lo nacional como nos imaginamos hoy, que a un Estado le corresponde una nación. Dice de Gabriel en el texto que vamos a leer, dice: los reinos medievales se caracterizan fundamentalmente por su marcado policentrismo y por el carácter patrimonial del poder, que depende sobre todo de la propiedad de la tierra. Entonces hay policentrismo político, militar, social, jurídico, pero este policentrismo de distintos centros de poder no significa que haya caos o desarticulación. Surgen, esto es muy importante, organismos de representación estamental, es decir, aparecen estamentos, los comerciantes, los nobles, los burgueses, los artesanos, etcétera, ¿no? Y el rey se comienza a reunir con los burgueses de las ciudades para obtener dinero para las campañas militares. Entonces el rey negocia con estos señores feudales
negocia tributos a cambio de privilegios, ¿no? Y ahí se da lo que se suele llamar el pactismo medieval. Estas asambleas estamentales van a darle unidad al reino y el rey comienza poco a poco a aparecer como una autoridad suprema, ¿no? Así, entonces, esto es muy importante, pero además hay otro factor externo, digamos, muy importante, que hay un conflicto fuerte entre el papado y el imperio, ¿no? El papa, él quiere tener, en aquella época, todavía en la edad medieval, ya casi llegando al siglo XVI, XVII, el Papa quiere tener el control sobre la autoridad imperial y el rey, el imperio, el rey imperial quiere ser la única autoridad temporal. Entonces, este conflicto va a favorecer que estos pequeños reinados, digamos, se vayan consolidando. Entonces, estos reinos van formando un cuerpo estatal, ¿no? Y la guerra entre estos reinos europeos, que son entidades políticas de tamaño mediano, hace que hacia adentro se cohesionen, porque se dan apoyos, se ofrecen recursos que los van consolidando, ¿no? Entonces dice de Gabriel, los reyes se hacen poderosos dentro de su reino, gracias precisamente a su incapacidad para imponer una paz fuera de él. Entonces, no puede conquistar a los otros porque están más o menos en equidad de relaciones de poder, pero eso permite que se cohesionen hacia adentro. Todo este proceso se da a lo largo de 4 siglos, no es una cosa, o sea, yo lo estoy contando así rápidamente, pero es una cosa larga que se da entre los siglos XIV y XVIII, ¿no? El rey entonces, en este momento, no actúa como un déspota, sino como un negociador con los nobles y con los comerciantes hacia adentro. Y esto es la forma como se van creando los estados y el germen de las futuras naciones, ¿no? Francia, España e Inglaterra son los primeros países que van creando esta estructura institucional al servicio de la guerra. El rey está a la cabeza y por eso la nueva estructura será patrimonial, basada en los bienes, en las tierras del rey, y monárquica, ¿no? A través de solo la figura del rey como poder absoluto. Entonces aparece la figura de un ejército ya no caballeresco, ya no un ejército privado, no son guerreros privados, sino ya son soldados del rey, financiados por el rey. Lo que significa que se van a necesitar recursos para mantener estos ejércitos, ¿no? Va a aumentar la necesidad de ingresos para este naciente Estado, ingresos fiscales. Se va a requerir una clase ahí administradora de auditores, recaudadores, van a aparecer asesores, ejecutivos especializados, en el ámbito legal, en el ámbito económico, etcétera, y así es como va naciendo la burocracia moderna, ¿no? No desaparece la nobleza, pero esta cambia, se vuelve ya cortesana, se vuelven señoritos palaciegos, estos que eran guerreros, digamos, se convierten en una cortesanía instruida, digamos así, ¿no? Los burgueses, la naciente burguesía, comienza a desempeñar cargos importantes tanto en el ámbito legal, político, del derecho, como en el ámbito económico, ¿no? Y entonces nace el Estado moderno, pero nace primero como una monarquía absoluta, ¿no? En el siglo XVIII se va a firmar un tratado que se llama la Paz de Westfalia en estos nacientes estados europeos que hacen un acuerdo de que cada uno de estos nacientes estados son soberanos, tienen una soberanía absoluta, que nadie puede decidir, nadie externo puede decidir sobre ellos. Y esto consolida un modelo de relaciones internacionales bajo la figura de estados soberanos. Entonces, dice, como para ir finalizando, dice, el Estado en su doble faceta de escenario y de actor de la política, hoy podríamos decir, es tal vez el único denominador común mundial de la política a fines del siglo XX. Entonces, de este surgimiento del Estado moderno, por los procesos de dominación en distintos momentos de colonialismo, de invasión, de guerras, etcétera, se ha ido generalizando este modelo de Estado que llamamos moderno y que hoy en día hay que reconocer, ¿no?, que es el formato bajo el que funcionan los sistemas políticos en casi todos los países del mundo.
Terminamos entonces cuáles son algunas características de este Estado moderno hoy. Esta idea de soberanía, de pensar que es una unidad política y territorial, hoy en día debatido y cuestionado. Si pensamos teóricamente en un modelo de Estado plurinacional, como el que se ha planteado en países como Ecuador y Bolivia, un Estado plurinacional significaría poner en cuestionamiento el modelo de soberanía absoluta, sino pensar en un modelo de soberanía compartida, donde el Estado nacional tiene que compartir la soberanía con territorios que pueden tener derecho a la decisión política sobre sus recursos y la población, como por ejemplo los territorios indígenas. Es un tema que trataremos de discutir en las próximas sesiones. Hay una institución política, una institucionalización política, por la historia, digamos, de vinculación de los estados europeos con la cuestión religiosa. Esto significa separación del poder religioso. Está el monopolio de la violencia legítima. Por eso en nuestro país, como lo hemos vivido en distintos momentos y recientemente, si un personaje de la llamada fuerza pública reprime en las calles, puede ser justificado, pero si un ciudadano común y corriente usa la violencia frente al Estado, es inmediatamente violentamente castigado. En el Estado moderno hay una despersonalización del poder. Teóricamente, el gobierno es pasajero, el Estado permanece. Hay la presencia de una burocracia y hay un sistema de recaudación, administración de fondos donde nos cobran impuestos, etc. Muy bien, esta visión panorámica que les he tratado de presentar de esta tercera unidad referente a los sistemas centralizados. Espero que les sea de provecho. Gracias.